Muy buenos días a todas, a todos. Buenas tardes para los que nos están viendo desde otros lugares. Bienvenidos a una nueva sesión de Cadabra, ciclo de invitados junto a Javier Martínez. Si es que es primera vez que te conectas a una sesión de Abra, contarte que somos una plataforma que genera y comparte contenido ligado al aprendizaje y puedes conocernos en www.abraaprendizaje.com. Antes de comenzar, también quería contarte que con el afán de ir creciendo juntos y mejorando día a día en la entrega de la experiencia, Abra tiene preparada una encuesta que no te va a tomar más de 3 minutos de contestar y ahora mismo la voy a dejar yo acá en el chat del Zoom y también la voy a dejar en el WhatsApp. Y bueno, para comenzar ya los dejo junto al relator oficial de este espacio, Javier Martínez. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Todavía no me acostumbre a eso de oficial. Muchas gracias. La sesión número 40. Veo unos nombres conocidos que me pregunto si serán o no serán. ¿Será el Agustín Aguirre que yo conozco o no será? Pero hay otros, algunos ya, Alan, que ya nos ha acompañado. Yo creo que José Manuel es la primera vez que viene. Pero bueno, pongámonos en marcha porque luego siempre estamos sufriendo con el tiempo. Yo voy a hacer lo que hago siempre, que es compartir pantalla y les cuento el menú del día, que ya les puedo adelantar que va a ser bien sabroso. Imagino que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Voy a quitar esto. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Que yo no les veo. Se ve muy bien, Javier. Vale, perfecto. Bueno, como les decía, como siempre, si alguien se ha equivocado y no quería estar en Cadabra, este es el momento de cambiar. Y la sesión número 40, y hoy he invitado a Vicente y a Rocío de Farmoquímica del Pacífico para que nos cuente cómo aprende una empresa, y ellos remarcaron una empresa, no un laboratorio farmacéutico, sino una empresa del sector farmacéutico, que van a ver luego que es una historia muy bonita, muy inspiradora, diría yo. Y como siempre, yo voy a hacer una pequeña introducción. En la lectura previa que siempre recomendamos, que en este caso con ese nombre tan impactante, entre comillas, organizaciones suicidas, que son justamente aquellas que no aprenden, ¿no? Que es lo que uno le llama la atención, como hay tantas organizaciones que descuidan el aprendizaje y que yo creo que se ponen en riesgo, ¿no? Por eso el nombre. Y voy a hacer una pequeña introducción y de ahí pasamos, yo voy a ser el entrante, el aperitivo y luego viene el plato fuerte. Yo creo que Vicente y yo nos conocimos hace 8 años, en esta sesión a la que me invitaron. Vistage, que es una institución, una organización en la que en ese momento por lo menos Vicente participaba. Y este fue, de hecho, que es una reunión de diferentes directivos que lo que buscan es un espacio para compartir con pares, ¿no? Y me invitaron a hacer un speech sobre gestión de conocimiento. Hace 8 años ya estábamos hablando de conocimiento crítico, etcétera, etcétera. Y recientemente, en marzo, me volvió, bueno, yo creo que conversamos con Vicente allá por diciembre, y me contó de esta sesión que estaban planificando de los círculos, que luego nos van a contar, ¿no? Y tuve la suerte de estar pues una mañana con ellos, escuchando, aprendiendo y compartiéndoles algunas cosas, en este caso sobre organizaciones inteligentes. Este fue el foco de la sesión que tuvimos ahora en marzo. Espera que va llegando. Ok. Y de hecho, Vicente me regaló un libro donde se recoge la historia del laboratorio de la empresa, que es bien interesante, que yo creo que luego nos va a adelantar vosotros. Entonces, yo les quería situar un poquito el espacio que vamos a tener, porque es curioso, así como la ciencia y la salud ha sido capaz de mejorar la esperanza de vida de los humanos de manera radical, si uno mira el promedio que se esperaba hace 100 años o 120 años, nos damos cuenta que hemos sido capaces de acortar la mortalidad, pero en el caso de las empresas nos pasa lo contrario. Las organizaciones antes duraban más y cada vez duran menos. Es curioso cómo está yendo esto en direcciones opuestas, ¿no? Y de hecho, si uno mira los rankings como el Fortune 500 y todos estos, la mitad de las empresas que estaban ahí en el año 2000 ya no existen, ya desaparecieron del ranking, ¿no? Y la hipótesis que yo siempre comparto es que, por muy bueno que sea tu pasado, mucho conocimiento que tengas, lo que sabemos no es suficiente para lo que viene, porque el piloto automático que tenemos funciona cuando todo era estable y predecible, ¿no? Entonces hay que seguir aprendiendo, y ese aprendizaje no basta con que sea individual, tiene que ser colectivo, ¿no?
Y de hecho, yo parto de esta hipótesis. Yo creo que durante mucho tiempo hemos hecho trabajo obediente, donde estaba planificado qué había que hacer y cómo, y las personas actuaban, y de hecho si se equivocaban les costaba caro, pero se buscaba la eficiencia. Y hoy en día lo que se impone es el trabajo inteligente, ¿no? Que es mucho más creativo, mucho más asociado incluso al error. Y quiero remarcar, como siempre, el tema de la inteligencia, porque la inteligencia no es que sea importante porque suena bien, sino porque es lo que más te ayuda a conseguir los objetivos. Entonces, si se fijan, lo más importante respecto a la inteligencia es justamente los objetivos. Podemos evaluar si alguien o una organización es inteligente no por cuánto sabe, sino por cuánto se acerca a lograr los objetivos que persigue. ¿Sí? Y ese es el foco principal. Eres inteligente si eres capaz de alcanzar los resultados que tú estás persiguiendo. Y yo siempre digo que vivimos en el mejor mundo posible ahora mismo, en el ámbito en el que estamos conversando, porque cada vez la inteligencia es más importante. Cada vez se habla más de inteligencia, inteligencia artificial, porque a más inteligencia, más necesidad de conocimiento y de aprendizaje. Ahora, esta situación que vivimos nos coloca en una especie de esquizofrenia. Por un lado, tenemos que estar pendientes del presente, o sea, aplicando el conocimiento que tenemos porque hoy tenemos desafíos, proyectos, clientes, resultados comprometidos. Pero al mismo tiempo hay que estar también anticipando un futuro que va a ser distinto, donde el conocimiento que tenemos ahora es posible que nos sirva y hay que aprender, ¿no? O sea, uno tiene que estar al mismo tiempo mirando el corto plazo sin poder descuidar el largo plazo. Y no se puede quedar ni en uno ni en otro, sino que tiene que estar en los dos. Por eso lo esquizofrénico. Y yo creo que esto obliga a las organizaciones a una metamorfosis. No es a un cambio, no es a una transformación, no es una oruga más grande, es una mariposa que no tiene nada que ver con la oruga, ¿sí? Y hay que pasar posiblemente de organizaciones que han sido mucho más rígidas, mucho más estables, a organizaciones que están orientadas a gestionar intangibles. Yo creo que luego Vicente y Rocío nos van a contar cómo ellos en su estrategia se focalizan en dos aspectos. Y eso requiere un cambio del modelo del diseño de la organización. La obediencia tenía reglas claras, tenía procedimientos, tenía jerarquía, tenía organigrama muy definido. Y hoy en día estamos cambiando. Es como modificar lo que antes eran portaaviones, las empresas grandes, con estructuras muy rígidas, y posiblemente separarlo en organizaciones mucho más pequeñas. En todo el mundo de la agilidad, yo creo que luego también Vicente y Rocío nos van a contar de los círculos, que son otro tipo de estructuras mucho más ágiles, ¿no? Evidentemente vamos a tener que diseñar lo explícito, o sea, cuál va a ser nuestro modelo de negocio, cuáles van a ser los procesos, pero también hay que diseñar lo que no se ve. O sea, a mí me gusta colocar como esta tubería, que es la que conecta a las personas. Bueno, en esta tubería está, por un lado, lo explícito, qué hacemos y a quién atendemos y qué servicios y productos entregamos, pero también todo lo que no se ve, todas las relaciones, los aprendizajes, los conocimientos, toda esa dinámica invisible, que es la que hace que las cosas finalmente funcionen. Y hay que diseñar las dos cosas. Y por eso yo hablo de que esto es un modelo mental distinto. O sea, gestionar intangibles es muy distinto que gestionar tangibles. Y por eso no es una metodología, insisto, es un modelo mental, es un cambio de modelo mental, es casi como reinventarte la organización de nuevo. Por eso es tan complicado. Entonces, ¿cuál es el desafío de las organizaciones? Bueno, que no tienen un cerebro. Cuando uno va a buscar el órgano, el sistema que tenemos los seres humanos para aprender qué es el cerebro, si las organizaciones no tienen cerebro y la inteligencia es importante, entonces hay que crear la función, hay que sustituir el órgano físico que tenemos los individuos por algo que se preocupe de que la organización sea inteligente. Yo estoy convencido de que la inteligencia en una organización depende de la conexión que establecen las personas entre sí. Y el vínculo que conecta a las personas, uno de ellos tiene que ver con el conocimiento que se comparte. O sea, una organización es inteligente si hay fortaleza en esas conexiones. Y por tanto, la clave no está en los nodos, no está en los individuos, está en la red. Y por eso toda la red tiene que funcionar, porque en el momento que alguno de los puntos de la red falla, todo el cuerpo se resiente. ¿Sí? No es que lo pueda aislar y hay una cosa que no falla y el resto sigue funcionando exactamente igual. Ahora, ojo, por eso hablamos de que, aunque el aprendizaje es un proceso personal, porque nadie puede aprender por ti, no es individual. Es verdad que cada persona aporta una parte del conocimiento que necesita la organización. Nadie tiene todo el conocimiento, pero el conocimiento en sí es un acto colectivo. El puzzle solo se arma con las piezas de todos los colaboradores, ¿no? Y una de las cosas que nos contaba Sergio Mora en una de las sesiones previas es que finalmente el cerebro no es un órgano, sino que es un sistema que coordina toda una serie de funciones. Y por tanto, y esto el símil vale para la organización, el cerebro está en todo el cuerpo, no solamente está en la cabeza, no solamente está en el equipo directivo, está distribuido por toda la organización. Yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos sí,
que antes, cuando uno quería moverse por algún sitio que no conocía, necesitaba un mapa físico. Yo me acuerdo, en México había una guía que se llamaba la Guía Roji, y uno iba en el coche, iba mirando un mapa, y hoy en día lo que tenemos es un dispositivo que ha sido capaz de automatizar esa información y proveérnosla. Y dentro de poco el coche se manejará solo. Entonces, ya sabemos que estamos en un proceso de automatización que lo que busca es sustituir tareas humanas por máquinas que hacen lo que hasta hace poco hacíamos nosotros. ¿Sí? Y este es un proceso que no es nuevo, es un proceso imparable, es un proceso que hasta ahora ha sustituido sobre todo tareas físicas. Fíjense cómo la máquina detecta los tomates que están verdes y los saca, ¿sí? Cosa que antes uno seguramente tendría que hacer a mano. Entonces, este proceso nos está llegando por todas partes. Y en algunas cosas, fíjense, aquí uno ya no tiene que sacar a pasear el perro, sino que hay un dron que te saca a pasear el perro. Y justamente la automatización se trata de, hay cosas que hasta ahora hacíamos a mano, de qué manera podemos hacer que los sistemas las hagan en lugar nuestro. Ahora, sí, y esta frase puede sonar un poquito drástica, pero si tu trabajo es automatizable, o tareas de tu trabajo son automatizables, debe ser que no requieren demasiada inteligencia. Y eso no es malo, pero porque esto nos lleva justamente a preguntarnos, entonces, ¿para qué tiene sentido usar el cerebro? ¿Para almacenar información y repetirla o para hacer cosas distintas? Yo creo que aquí se nos abre una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que ya sabemos como humanidad se lo podemos dejar a las máquinas para que lo hagan y nosotros quedarnos con todos los desafíos para los que no tenemos una respuesta. ¿Sí? Se habla, y ustedes ya lo saben, de inteligencia, se habla de inteligencia artificial. Yo creo que si uno quiere incorporar inteligencia artificial en una organización, necesita organizaciones inteligentes. Y las organizaciones inteligentes requieren individuos y equipos inteligentes que van a estar armados con habilidades muy distintas a las que necesitábamos en esas organizaciones obedientes de alguna manera. Por ejemplo, para que uno pueda anticipar el futuro que viene, que sabemos que va a ser distinto, uno va a tener que usar la imaginación, cosa que hasta ahora nunca nos hemos preocupado de fomentar. Tú no necesitabas imaginarte nada, ya estaba definido en el proceso cuál era tu rol y cuál era la tarea que tenías que hacer. Pero hoy en día estamos en una economía distinta a la imaginación, donde quizás la inteligencia artificial sea capaz de competir con nosotros en eso. Entonces, como sabemos que vamos a necesitar organizaciones distintas, va a haber que rediseñar todos los procesos de aprendizaje. Va a haber que dejar de enseñar lo que hemos estado enseñando hasta ahora porque les vamos a pedir a las máquinas que lo hagan y vamos a tener que concentrarnos en que las personas sean capaces de hacer cosas distintas. Van a tener que ser capaces de inventar soluciones para problemas que nunca hemos visto antes. Y esto nos lleva a capacidades radicalmente diferentes. Aquí pongo una lista de la que siempre hablo, que es una lista que conocemos, es una lista que todas las personas traen de serie, pero que nunca se enseñan. En ningún lugar te enseñan a ser curioso, a ser creativo, a ser resiliente, aunque tú como ser humano lo traes de fábrica. Voy a hacer una pasada muy breve por 2 o 3 de ellas. Una, por ejemplo, que tiene que ver con la curiosidad. Y les pongo esta frase, no es mía, pero yo la comparto. El éxito es un subproducto del conocimiento. Para que tú tengas éxito en algo necesitas tener conocimiento. Y el conocimiento, a su vez, es un subproducto del aprendizaje. Has tenido que aprender. Y la curiosidad, el aprendizaje es un subproducto de la curiosidad. Para que tú aprendas hay algo que te tiene que llamar la atención. Entonces, cuanta más curiosidad, más ganas de aprender, más conocimiento vas a generar y más éxito es probable que tengas. ¿Sí? Ese es un vínculo que uno puede establecer entre la curiosidad y el éxito. Otro del que nos van a hablar Vicente y Rocío tiene que ver con la confianza. Fíjese, este medio minuto de una charla TED de un especialista hablando sobre confianza. Then I had to measure morality. So taking on morality with a capital M is a huge project. So I started smaller. Thought I'd study one single virtue. Trustworthiness. Why? I had shown in the early 2000s that countries with a higher proportion of trustworthy people are more prosperous. So in these countries, more economic transactions occur and more wealth is created, alleviating poverty. So poor countries are by and large low trust countries. Fíjense, y esta es una estadística, yo ahora estoy en Chile. Chile es de los países de la OCDE el que peor sale rankeado en los índices de confianza. Cuando tú confías poco, tus posibilidades de ser inteligente, de prosperar en este caso, se resienten, ¿no? Este es uno de los mejores entrenadores de básquet de la historia. Fíjese lo que dicen, los buenos equipos son grandes cuando los integrantes confían unos en otros y sacrifican el yo
por el nosotros. Entonces, para colaborar, que es la base, como decíamos antes, el conocimiento es un acto colectivo, tú tienes que confiar. Y construir confianza significa que tengo que generar espacios para que la gente se conozca y se comunique. ¿Y por qué? Porque el conocimiento se comparte mucho a través de conversaciones. Entonces hay que ver qué instancias hay en mi organización justamente para favorecer que se produzcan las conversaciones. Y otro, y a mí esta palabra no me entusiasma, que tiene que ver con el liderazgo. Y fíjense, una cosa que yo he visto, y yo creo que luego Vicente indirectamente nos va a demostrar, es que en todo aquello que funciona, sea un proyecto, sea una organización, cualquier cosa, una iniciativa, siempre hay alguien que se lo cree. O sea, que cree en ello. Y como cree en ello, ha aprendido, ha generado conocimiento. Y al revés, cuando las cosas no funcionan, en muchos casos es porque no creemos lo suficiente en ellas y tenemos otras prioridades, que es legítimo, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, este es un anuncio que fue emblemático en los años 90, yo creo 80, 90. Este es Carl Lewis, un atleta muy conocido en esa época, que era la potencia sin control no sirve de nada. Bueno, yo creo que el liderazgo sin conocimiento no sirve de nada también. Si tú no tienes conocimiento, tus posibilidades de liderar son muy pequeñas, ¿no? Y fíjense que un buen líder finalmente tiene que ser alguien que es capaz de asegurarse de que otros aprenden, ¿no? Y tiene que tener la mentalidad de aprendiz, de estar siempre aprendiendo, de estar mirando no solamente para adentro, estar mirando para afuera. ¿Qué está pasando en el mundo? Y el liderazgo lo que tiene que impulsar finalmente es un cambio de hábitos en la organización y convertir el aprendizaje como parte de la rutina diaria, que es parte de lo que yo creo que luego nos van a contar. Y para ir finalizando, miren, hace poquito me llegó un artículo de McKinsey sobre cómo las organizaciones pueden construir un superpoder que les dé una ventaja competitiva, ¿no? Bueno, toda ventaja competitiva que tiene cualquier organización está basada en un conocimiento. Es algo que tú sabes hacer mejor que cualquier otro. Y las ventajas competitivas se aprenden. Yo siempre pongo este vídeo que ustedes han visto de la película de Indiana Jones. Tú tienes una pistola que es una ventaja competitiva sobre la que tiene un alfanje y eso no es casualidad. Ese conocimiento que tú tienes se aprende. Entonces, los seres humanos somos especialmente desarrollados respecto al resto porque todo aquello que no somos capaces de hacer lo aprendemos. Vemos que se puede volar y inventamos una manera de volar. Vemos que hace mucho frío en invierno, inventamos la calefacción. Entonces, aquel conocimiento que no existe lo aprendemos y yo creo que el conocimiento finalmente es el arma más poderosa que tiene una empresa contra pues, mercados que te desafían, competidores que te desafían y clientes que tienen mucha más capacidad que antes de elegir y estar contigo o dejar de estar contigo. Por eso la principal arma que una organización pone en manos de sus empleados, de sus colaboradores, es el conocimiento para hacer lo que hay que hacer. Ojo, cuando hablamos de conocimiento no hay que confundirlo, insisto, como siempre, con la información. La información es la experiencia de otros. El conocimiento es la experiencia propia. Yo puedo ver a alguien tirando de 3 en un partido de básquet y creer que ya sé tirar de 3. No, eso es información. Otra cosa es la experiencia propia, ¿no? Entonces, si estamos convencidos de que las circunstancias que se nos vienen de aquí en adelante van a ser más desafiantes, cada vez el cambio es más rápido, cada vez podemos predecirlo menos, cada vez la realidad que enfrentamos es más compleja, entonces aprender va a ser más importante todavía. Y de nuevo, aprendizaje no individual, colectivo, porque para adaptarse a todas esas cosas que cada vez van a ser más desafiantes va a haber que aprender. Y como aprender no es una habilidad, porque es innato, tú no tienes que hacer nada, no tienes que aprender a aprender, ya sabes aprender. Yo creo que no merece la pena forzar a las personas a aprender o forzar el aprendizaje, porque el aprendizaje ya está. Lo que hay que hacer es liberarlo, lo que hay que hacer es facilitar que las personas lo puedan expresar, porque lo tienen de serie, ¿verdad? Y lo último, fíjense, esto es un artículo que apareció hace un par de días de un jugador en la eliminatoria de la Champions en Europa, un jugador, donde su entrenador dice, mira, no hay un futbolista en el mundo que sea capaz de hacer lo que hacer, y no es un tema físico, es un tema de inteligencia. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, para ser una organización más inteligente, porque todas lo son, pero para ser más inteligentes, tienes que hacer cosas que hasta hoy no hacías. Entonces, la pregunta, y donde yo espero que ahora Vicente y Rocío nos cuenten cosas, es ¿qué podemos hacer para ser una organización más inteligente? ¿Qué ha hecho FQP para ser más inteligente, ¿no? Como les digo siempre, si alguien tiene alguna pregunta, yo ya les propuse a Vicente y a Rocío que no se asusten durante su exposición, porque quien tenga una pregunta y quiere intervenir,
lo puede hacer o levantando la mano o por el chat, y nosotros vamos a estar atentos para trasladársela a Vicente y a Rocío, ¿no? Como siempre les decimos también, acuérdense, hay un chat, perdón, hay un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de Cadabra, si se quieren sumar, bienvenidos. Ahora les vamos a colocar este link también en el chat para que cualquiera lo pueda acceder, pero tenemos un espacio para que podamos mantener la conversación viva, no solamente cada 2 semanas, sino para que podamos mantenerlo abierto, ¿de acuerdo? Y sin más, después de esto, donde he ido llegando ya los diferentes participantes, como les prometía, ¿cómo aprende una empresa del sector farmacéutico? Vicente, bueno, esto fue lo que yo puse como reclamo de cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando conversé con Vicente, cuando estuve en la sesión con ellos, ¿no? Como una empresa ha sido capaz de renombrar el Departamento de Control de Gestión y llamarlo aseguramiento de la confianza, o colocar el aprendizaje y la confianza como 2 de los pilares de la estrategia, o todo el concepto de insights, que son justamente aquellos espacios, aquellas oportunidades para aprender y recoger y convertir esos aprendizajes en oportunidades de negocio, o los círculos colaborativos, que son esas estructuras, esa especie de comunidades virtuales para facilitar la conversación, etcétera, etcétera. Entonces, de estas cosas nos van a hablar Vicente y Rocío. Vicente, que es el gerente general, aquí tienen su currículum, ingeniero, por supuesto, y luego además profesor, una persona bien curiosa, bien activa. En mis términos de día no parece el ingeniero. Y luego, junto con él, Rocío, que es, en este caso está a cargo, es la líder en ese espacio de aseguramiento de la confianza, que también viene del mundo de la ingeniería comercial. Pues bueno, ahí ven que se ha especializado en temas de control de gestión, planificación estratégica, etcétera, etcétera. Así que, sin más, yo dejo de compartir. Bienvenidos, mil gracias por aceptar la invitación, Vicente y Rocío. Y a partir de aquí, ustedes son los míos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, Javier, y a todos por estar escuchándonos. Acá son las 10 de la mañana, así que están todos en nuestra oficina compartiendo un desayuno, un café con nosotros, así que nos sentimos muy halagados de contar con ustedes. Por mientras que compartimos la presentación, vamos a tratar de mostrarle un poco la historia de Farmoquímica, cómo llegamos hasta el día de hoy, y desafíos hacia adelante. Y por otro lado, Rocío nos va a dar una mirada más concreta de cómo hoy estamos viviendo, o más bien dicho, implementando la estrategia de la compañía. Se lo toma con calma para ponerse en pantalla. Nosotros nos entendemos el farmacéutico y nunca... ¿Perdón? No, que se lo toma con calma el sistema para poner la pantalla completa. Está con la ruedita trabajando. ¿Ahora sí? ¿Se ve? No todavía, pero dale, no te preocupes. Ahora se pondrá. Yo te aviso. Ahí sí, ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. Ok, buenísimo. Entonces, nos entendemos como una empresa en el sector farmacéutico porque es parte de la reflexión y de lo que somos como empresa, y tiene que ver con el aprendizaje y la evolución. Ya más adelante les voy a ir explicando el por qué. Pero antes si bien Javier me presentó, a mí me gusta también contar quién soy, porque tratando de contar quién soy, ustedes pueden escuchar y tratar de interpretar qué es lo que digo y por qué lo digo. Soy padre de 3 hijos, estoy casado y soy un amante runner, me encanta correr. El 14 de septiembre del año 2014 decidí empezar a correr. Y desde ahí en adelante no he parado de correr. Tengo contabilizado cada paso que he dado, cada kilómetro que he corrido. Me partí trotando con unas prácticamente a pie descalzo, y ya he corrido maratones y digamos es una pasión que tengo. Principalmente lo hago porque es un momento genial para poder pensar, para poder mantenerme en forma. No estoy buscando ganar una maratón, sino que simplemente tener ese espacio de reflexión, de pensar, casi rutinario todos los días. Parto en la mañana temprano con eso.
Como bien dijo Javier, soy ingeniero civil industrial, por lo tanto soy bastante cuadrado, obsesivo con los números muchas veces. Tengo un magíster en gestión de operaciones, que lo único que hizo eso fue reforzar, ser más cuadrado todavía. Pero por otro lado, me he involucrado desde un comienzo en lo que es Farmoquímica del Pacífico. Soy el gerente general, también soy dueño de Farmoquímica del Pacífico. Y me tocó empezar a participar en la vida profesional en Farmoquímica del Pacífico, justo en el momento en que la compañía estaba en un proceso de reestructuración financiera muy profunda. Por lo tanto, comencé a trabajar en Farmoquímica, es casi como un emprendimiento. Eso me llevó a varios años, por lo menos unos 10 años de un orden hacia adentro, interno, y que después, al comenzar a abrirnos como empresa y a participar en el ecosistema de salud, me involucro con la Cámara Nacional de Laboratorios, en la cual hoy en día también soy director, y a años posteriores ya participo también con algo de tiempo en otros emprendimientos del sector salud, que es donde creo que podemos generar redes importantes como empresa, y el conocimiento que yo puedo aportar también está en el sector salud, así que ahí es donde me he estado involucrando. Pero no solamente para emprendimientos propios, sino que también tratando de ayudar a otros a mostrar quizás en experiencias que nosotros hemos vivido o yo he vivido, no como una verdad absoluta, sino que al menos como un espacio de reflexión para ver si eso que yo he visto es válido todavía o ha cambiado el contexto y es un aprendizaje o es un conocimiento que a lo mejor hoy en día no se lleva algo concreto en donde un emprendimiento se tenga que utilizar. Eso lo estoy haciendo en Startup Chile, en donde he sido mentor por 4 años en distintos emprendimientos, nuevamente pidiéndole a la gente de Startup Chile que me involucre principalmente en emprendimientos del sector salud, para poder apoyar desde ahí. Ha sido un viaje muy interesante, para mí un tremendo aprendizaje también, poder vincularse en el ecosistema del emprendimiento, porque es donde se hacen muchas preguntas. Y a mí eso es lo que más me entusiasma. Yo le digo siempre a los emprendedores que estar ahí para mí es como el cuento el cuadro de Dorian Gray, ¿cierto? Esta fórmula de mantenerse siempre joven, para mí es estar en Startup Chile, es poder escuchar, desafiarme y desafiar a los emprendimientos. Ese soy yo, tengo 44 años y siguiente lámina. Si me quieren buscar, ahí está en LinkedIn, y feliz de poder estar en contacto con todos quienes participan de este pequeño o este ecosistema en donde estamos participando ahora en la TIC o con Abra. Contento de poder compartir experiencias. Sobre nosotros, sí. Quería partir. Voy a tratar de ser bien conciso. Les aviso que Farmoquímica tiene 189 años, por lo tanto no pretendo hacer un viaje por toda la historia de Farmoquímica, porque podríamos estar el día completo. Así que voy a saltarme a los principales hitos, y yo diría que lo más importante del momento que yo me involucré con Farmoquímica del Pacífico era tratar de pensar cuál era esa salsa secreta que hacía que una empresa pudiese estar viva 180 en ese momento 180 años, 170 y algo años, que hoy en día ya tiene 189 años. ¿Qué hace que una empresa logre estar 189 años? Ya les aviso inmediatamente que esta no es una empresa que partió mi familia, por lo tanto no es una tradición familiar. Les aviso también que no es una empresa que haya sido siempre de capitales nacionales, sino que esto partió con un inmigrante italiano. Tampoco fue un tema de italianos, porque después se vincularon con alemanes, donde tampoco fue una empresa que siempre la manejaron un par de personas, también estuvo abierta la bolsa. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar en ese momento, ¿cuál es la salsa secreta que tiene Farmoquímica? Eso es lo que me gustaría transmitirles durante la presentación. ¿Cuál es esa salsa secreta? Ya.
Primero, aquí dice Antonio Puccio, ¿y por qué decimos que nace en 1834 la empresa? Porque lo que están viendo aquí es el aviso que aparece en el Mercurio de Valparaíso, el 24 de mayo, en donde Antonio Puccio, que fue el fundador de esta pequeña botica, avisa que ha abierto esta droguería y esta botica en San Juan de Dios. Esto, para la gente que está en otros países, queda en el puerto de Valparaíso, en la quinta región de Chile, puerto que era en ese momento el puerto principal de entrada al país. Y espera tanto por la buena calidad de sus medicinas, como por su esmero y atención, merecer el favor del público. En dicha botica se venden, imagínense, sanguijuelas recién llegadas de Europa. Si uno desprende detrás de esto, habla de confianza, habla de innovación, habla de un servicio, habla de una búsqueda por satisfacer al cliente o al paciente, siguiente lámina, que en definitiva es la esencia de lo que hoy en día son también los valores de la compañía. Hablamos que eso lo escribió el 24 de mayo de 1834 y son los valores, son parte de los valores de la compañía al día de hoy. No son valores que heredamos porque mi padre haya sido Antonio o mi tatarabuelo haya sido Antonio Puccio, sino que la empresa nos transmitió ese valor a quienes hoy estamos liderando esta institución que se llama Farmoquímica del Pacífico. Aquí lo que les muestra es una línea de tiempo en donde hay distintos hitos que son muy relevantes. El primero, como ya les dije, el comienzo. Después hay un traslado en que la compañía se mueve dentro de la misma región para instalar un pequeño laboratorio. Luego hay una fase de expansión en donde en esa expansión a fines del año 1910, de la década de 1910, con la Primera Guerra Mundial, Chile era un exportador principal de salitre. En esa Primera Guerra Mundial se desarrolló y se inventó el salitre sintético y Chile dejó de exportar salitre, lo cual nos metió como país en una depresión económica importante y lo que se buscó fue desarrollar industria. Farmoquímica fue parte de ese desarrollo industrial del país, instalando en 1920 esa primera planta farmacéutica en Chile, no de la mano del inmigrante italiano, sino que de la mano de un inmigrante alemán, llamado Johannes Dauer. Y el desarrollo de esta compañía, que queda en Yayay, es un sitio que queda alrededor de unos 60 o 80 kilómetros de Valparaíso. Es otro sector en esta misma región de Valparaíso. Y desde ahí se fabricaban, ya en Chile, estos medicamentos, ya no era solo importación de productos. A fines de los años 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, entran por primera vez y salen de la propiedad los inmigrantes alemanes, en este caso, y entra a la propiedad por primera vez capitales nacionales. En este caso, una familia vinculada también al sector salud, y ellos son los primeros dueños de Farmoquímica del Pacífico que pasan a ser chilenos. Y de ahí en adelante, la compañía tiene varios cambios de propiedad. Estuvo abierta al mercado accionario, se cerró el mercado accionario, se deslistó y comienza esta última etapa de la mano, sí, esta vez de mi padre, quien estuvo hasta el año 2010, quien falleció. Entre medio estuvo esta crisis financiera en la cual yo comencé a trabajar en Farmoquímica en ese momento y esa ha sido la evolución de la empresa que nos tiene al día de hoy, en 2023. Y si uno se fija en toda esa historia, la compañía ha logrado evolucionar en conjunto con el país. A medida que, de alguna forma, ¿cierto?, la compañía ha ido acompañando el desarrollo del país. Uno no podría decir que el país se desarrolló de la mano de Farmoquímica, sino que al revés. Farmoquímica, de alguna forma, fue absorbiendo la evolución del país y la evolución de las necesidades de las personas, de la sociedad,
y se fue adaptando en el tiempo. Yo diría que esa evolución yo la llamo aprendizaje. Farmoquímica ha sido capaz de aprender a desarrollarse, de nuevo, no de la mano de una persona, porque en todo este proceso no hay una persona que estuvo a cargo, no hay un manual específico de cómo desarrollar aprendizaje, cómo evolucionar, sino que la compañía ha tenido esa salsa secreta interna, transversal a todo, que ha hecho que se mantenga viva. Que incluso al día de hoy la compañía también estamos en esa reflexión de si efectivamente es un laboratorio, en realidad es una empresa del sector salud. Siempre. Esto es lo que somos hoy. Una empresa fundada en 1834, principalmente somos una empresa farmacéutica, tiene un componente familiar, tiene una trayectoria en Chile, y nuestra misión es entregar soluciones eficaces y diferenciadas a problemas cotidianos de salud. Eso es lo que hacemos hoy. Trabajando esto, el sector salud, y entendiendo el marco de esta reunión, Javier, el sector salud es un sector que tiene muchos agentes involucrados dentro de la cadena. O sea, cuando la persona necesita resolver un problema de salud, se vinculan médicos, profesionales de la salud en general, se vincula la industria farmacéutica, se vincula la industria de dispositivos médicos, se vinculan los prestadores, que podrían ser las clínicas, los hospitales, se vincula el Estado. Es un ecosistema sumamente complejo, en donde la única forma de articular soluciones necesitas espacios de conversación, necesitas espacios en donde poder poner el desafío en el centro de la mesa, que está asociado probablemente a un problema de salud de una persona o de un grupo de personas, y buscar entre todos la mejor solución para esas personas. Esa es nuestra misión, es encontrar hoy soluciones eficaces y diferenciadas a problemas cotidianos de salud, pero en permanente colaboración con instituciones y profesionales de la salud, siempre cuidando la confianza en farmacoquímica, que si uno lee y ve la historia de la empresa, es algo que jamás se perdió. Y por el contrario, las veces en la historia en donde la confianza se vio desafiada, las decisiones en la empresa siempre estuvieron en cómo lograr cuidar y mantener esa confianza. Sí. Eso nos tiene, acordándonos de nuevo, esa primera imagen que yo les mostré de la publicación en el diario de Valparaíso, del Mercurio, los valores, el profesionalismo con el cual trabajaba en ese momento Antonio Puccio, el profesionalismo que tenemos hoy, esta orientación al cliente, al paciente en particular, buscar no solamente esta orientación, buscando satisfacción, logrando que el paciente o el cliente en verdad se sienta satisfecho no por el hecho de encontrar un producto de farmacoquímica del Pacífico, sino que por haber logrado solucionar su problema cotidiano de salud. Para nosotros como empresa, el desafío no termina en el momento que la persona tiene una solución de salud de farmacoquímica en sus manos, sino que lo nuestro es un acompañamiento constante, es buscar que la persona tenga una buena experiencia con nuestras soluciones de salud. Las soluciones de salud y los productos de salud son siempre complejos, y a veces el no darle un buen uso a un producto o a un tratamiento lleva a un resultado negativo, no porque el producto necesariamente, no porque el producto haya sido malo o no haya sido el indicado, sino que porque ha faltado un acompañamiento. Para nosotros ese acompañamiento es fundamental. Nosotros lo llamamos a eso el acompañar más y mejores experiencias de uso. La innovación también es importante. Esta vocación y la voluntad de hacer las cosas en farmacoquímica es central en la compañía. La vocación por el paciente y la voluntad también de querer probar, de querer innovar, de querer dar pasos hacia adelante en donde no estamos seguros, pero creemos que vale la pena hacerlo. La lealtad respecto de estos mismos valores, la lealtad a vivir una cultura, a creer en la cultura de la compañía, a creer en esta historia, a defenderla. Y equipo.
En farmoquímica no hay varios equipos, no existe un equipo de comercial, un equipo de operaciones, hay un solo equipo, hay varias áreas, pero somos un solo equipo. Y eso nos lleva a grandes desafíos de cómo hacer transversal la estrategia, de cómo comunicarnos entre todos, cómo hacer visible la opinión, las inquietudes de todo el equipo. Porque como igual que en el colegio, igual que en la universidad, no existen preguntas tontas. Todas las preguntas son capaces de hacer un espacio de transformación de compañía. Entonces, todas las personas de la compañía, si entienden, conocen, confían y creen en la estrategia, son capaces de hacer aquella pregunta que puede ser el próximo paso evolutivo de la compañía. Esos son nuestros valores. Nuestra propuesta de valores puntuales es entregar soluciones diferenciadas a problemas cotidianos de salud. Eso es lo que hacemos hoy. Y este proceso, para nosotros central, más que definir qué es lo que queremos, hemos definido qué es lo que no queremos. Y lo primero que no queremos hacer es no arriesgar la confianza en farmoquímica. Quizás digamos, este atributo de confianza, que es lo que nosotros vemos como un atributo transversal en la historia, desde estos 189 años, para nosotros hoy es un tremendo legado, el no poner en riesgo esa confianza. Nosotros no vamos a tomar decisiones de corto plazo que pongan en riesgo la confianza, porque no queremos destruir esos 189 años de historia, y porque queremos que ojalá hayan 189 años más hacia adelante. No tomar decisiones sin poner al paciente en el centro. Y esto tiene que ver con la lámina que les voy a mostrar más adelante, pero para nosotros el paciente es central en la operación. Y poner al paciente en el centro no significa poner un pedestal al paciente y todos pasar por al lado mirándolo, sino que hacer partícipe al paciente de la evolución de la compañía. Como somos una empresa de innovación, no queremos tener soluciones de salud que sean iguales a otras. Sino que nuestro desafío es cómo logramos hacer y cómo logramos entregarle una solución a algún problema cotidiano a las personas, en donde las personas lo entiendan y lo perciban como que es algo diferenciado, tiene algo distinto. Es ahí donde nosotros hemos desarrollado competencias, cómo logramos transmitir el valor de nuestras soluciones. No buscamos decir a la persona, usted prefiéranos porque lo nuestro es igual a lo de al lado. Nosotros no buscamos ser una copia o buscamos ser algo igual que otro, queremos entregar valor diferencial. No a la unicanalidad, nosotros sí creemos fervientemente en la omnicanalidad y que todos estos canales de alguna forma converjan en algún punto de conocimiento hacia adentro de la organización. No es solamente cómo llegar al paciente, sino que también cómo poder incorporar en la compañía sistémicamente todos los mensajes y toda la información que viene desde fuera. Y no a soluciones ineficaces que tienen mucho que ver con el primer punto. Nosotros no, el proceso de incorporación de productos o soluciones de salud en farmoquímica pasan por un proceso interno de certificación de calidad, de certificación de estudios clínicos. No hay nada que sea parte de nuestro portafolio de productos en donde nosotros, como compañía, todos creamos fervientemente y estemos seguros que esa solución es una solución eficaz. Esos son parte de nuestros no. Que todo esto nos ha llevado hoy a ser 80 personas. Farmoquímica del Pacífico somos 80 colaboradores. Building Happiness es una encuesta que se hace una vez al año, en donde se miden varios parámetros respecto del compromiso, respecto de la calidad de vida dentro de la empresa, respecto del crecimiento profesional, respecto de la forma en que las empresas consideran el medio ambiente. En ese indicador, Farmoquímica, en 2 años que ha participado, ha salido dentro de los top 10, lo cual tiene un componente muy importante de evolución organizacional, porque esto es lo que nosotros llamamos, hemos puesto en el centro el ciclo de la confianza como un atributo diferenciador histórico desde esos 189 años al día de hoy. ¿Y cómo funciona farmoquímica? Si yo les tengo que transmitir en 2 minutos qué es farmoquímica o cómo es la implementación de la estrategia de farmoquímica,
se involucra con este ciclo de confianza que nosotros llamamos. El primer paso es desde el conocimiento del paciente, en donde levantamos información, la transformamos dentro de la compañía en un proceso, en un perfil de cargo, en una nueva solución. En definitiva, generamos un aprendizaje. Hay algo que ocurre distinto en la compañía luego del análisis de ese conocimiento superior del paciente. Hasta ahí tenemos entre nuestras manos algo distinto, que lo ponemos a disposición del cuerpo médico, de todos los profesionales de la salud y también de las personas. Buscamos que ellos confíen en lo que nosotros hemos aprendido. Y esa confianza se traduce en prescripciones, se traduce en recomendaciones y se traduce finalmente en preferencias de las personas. Las personas toman una decisión. Cuando hay un problema de salud, las personas tienen que dar un voto de confianza brutal. Finalmente, no es lo mismo comprarse un par de zapatos, comprarse una silla, que en definitiva decir, yo voy a confiar mi salud en este producto o en esta solución. Eso es lo que nosotros entendemos como un éxito, que la persona haya tomado la decisión, dentro quizás de otras alternativas u otras formas de solucionar su problema de salud, hacerla con nosotros, querer vivir esa experiencia, ese viaje del paciente, tomar la decisión de vivirlo con nosotros. Eso nos lleva recién a que la persona conecte con nuestras soluciones de salud, y ese proceso, que es el cuarto proceso, la cuarta etapa de este ciclo de confianza, nosotros lo acompañamos. Lo acompañamos de todas las formas que existan para poder acompañarlo. Páginas web, tenemos líneas directas de comunicación, WhatsApp, videoconferencia. Lo que a nosotros nos entusiasma y nos hace el día a día es lograr que las personas tengan más y mejores experiencias de uso. Cada vez que tenemos ese acompañamiento y generamos esa mayor o esa mejor experiencia de uso, nos entrega más y mejor conocimiento del paciente. Y así, ese ciclo de confianza es lo que nos hace evolucionar en el tiempo. Y eso nos hace tomar distintas decisiones respecto, de nuevo, de procesos de la compañía, respecto de perfiles de cargo que se necesitan. Quizás uno se da cuenta a veces que el mensaje que estamos comunicando no se percibe bien, no se entiende bien, y este proceso de ciclo de confianza nos ayuda a reenfocar el mensaje, etc. Esta es nuestra rueda, nuestro volante de inercia, que es la forma en que toda la compañía se conecta. Cada una de las personas de la empresa sabe dónde está aportando valor en este ciclo de confianza, desde su rol, desde su experiencia, desde sus levantamientos de insights, etc. Siempre. Ahora, eso no es suficiente, porque uno puede actuar en ese ciclo de confianza de una forma independiente, pero nos dimos cuenta que era débil. Y creamos, hace, yo diría, unos 5 años atrás, lo que se denominan círculos. ¿Qué son estos círculos? Son espacios autoconvocados por las mismas personas, en donde existe reglas de juego, existe un protocolo de entendimiento, en donde los círculos son espacios de co-creación autoconvocados, como digo, entre los mismos colaboradores, pero el nacimiento de este círculo tiene que tener un enfoque en ver cómo esta instancia va a impactar y mejorar la experiencia de los pacientes. Ese espacio, que nació hace 5 años con 2 círculos, hoy en día ya vamos en 10 círculos, en donde participa prácticamente el 40% de la empresa, de todos los colaboradores. Es autoconvocado, por lo tanto nadie está obligado de participar. Si alguien se quiere restar, tampoco hay un problema en eso, y no es mal visto. Es un espacio en donde se vive la cultura de la empresa. En ese espacio, el lograr madurar y compartir los insights se hace de una forma distinta, que lo va a comentar en un segundo más Rocío, en la parte de la implementación. Todos estos círculos son espacios, como digo, de co-creación que se logran mantener y se logran, incluso crecen, digamos, el contexto que hace que estos círculos se mantengan y tengan un buen uso tiene que ver
de qué forma la compañía se hace cargo del clima laboral, este building happiness que nosotros hablábamos. O sea, en un espacio donde la compañía es coherente culturalmente, los círculos es un espacio de creación muy fructífero, porque de nuevo nadie está obligado a participar. Las personas que están ahí es porque ven que hay una coherencia entre toda la estrategia, la cultura, en la implementación del día a día. Eso, lo principal es que las personas crean en la estrategia. O sea, no solo la conozcan, no solo confíen en la estrategia, sino que además crean en la estrategia. Y esta es una forma de confirmar que las personas creen en ella, porque siendo que no están obligadas, participan de los círculos porque creen que están aportando a un modelo de construcción de una empresa en el sector salud que es diferenciado y que tiene valor. Siguiente. Vicente, un segundito que la Teria ha levantado la mano. Quería preguntar algo. Sí, tengo una consulta para ver si es que entendí bien. Tú decías que estos círculos están como enmarcados finalmente, independiente que tengan distintos enfoques, apuntan a mejorar la experiencia del paciente, entendía yo, ¿no? Correcto. ¿Sí? Nos podría, porque hay gente como que tú dices que se autoorganiza dentro de la misma organización, son los colaboradores, a propósito de un tema que los convoque o una inquietud y que tiene como foco mejorar la experiencia del paciente. ¿Nos podrías como dar como algún ejemplo o algo así como para poder aterrizarlo, ¿no? Estaba pensando en... Sí, perfecto. Mira, primero son autoconvocados. ¿Y por qué se crea, existe un protocolo? Porque es importante que en esta estructura de círculos, por ejemplo, los círculos no choquen entre ellos. Hay veces que hay decisiones que un círculo puede tomar dentro de la organización que puede pasar a llevar a otro círculo. Entonces, en estos protocolos de entendimiento, esa instancia, que es una instancia de tensión, tiene que haber una conversación entre los dos círculos para lograr ver de qué forma se resuelve ese problema. El protocolo es un marco de entendimiento. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros decimos que cada círculo tiene que tener un impacto en las personas, es forzar el modelo de los círculos a decir, bueno, si nos estamos reuniendo, ¿de qué forma lo que estamos nosotros conversando va a agregarle valor al paciente? Por ejemplo, puede ser algo quizás un poco más lejano, como el círculo de comunicación, que lo que hace el círculo de comunicación en concreto es comunicar dentro de la organización todos aquellos hitos que son estratégicos de la compañía. ¿Con qué objetivo? De que todas las personas en la compañía lo conozcan. Y al conocerlo, van a poder implementar de una mejor manera la estrategia hacia afuera, impactando de mejor manera a las personas. Entonces, ¿te fijas? Hay un relato en torno a de qué forma en torno a un gran propósito. Conectan con el paciente. Y hay otros círculos que son mucho más concretos, como el círculo digital, en donde este círculo digital lo que pensó es cómo desarrollamos una plataforma en donde no olvidemos jamás al paciente. O sea, si por ejemplo hay una solución de salud que a los pacientes les cuesta encontrar en alguna parte, en la farmacia, en un consultorio, en el hospital, bueno, tengamos un sitio en donde las personas siempre los van a encontrar. Y hemos creado un sitio que no buscamos que sea un e-commerce, lo que buscamos es que sea un lugar de contención para la que las personas siempre puedan conectar con nuestras soluciones de salud. Y desde ahí poder entregarle más y mejores experiencias de uso. Entonces, ese círculo digital creó un sitio que se llama solucionesfqp.cl. ¿Te fijas? Entonces, hay cosas que son bien concretas y otras que son un poquito más lejanas. Pero lo importante es que en el trasfondo de todo, el paciente está presente. Y muchos de estos círculos incluso han nacido también de la mano de algún insight. Algo que el mismo equipo se ha dado cuenta que se necesita. E incluso la empresa es más lenta de darse cuenta de eso que las mismas personas que participan en la empresa. Porque por ejemplo, este mismo sitio finalmente pasa a ser parte del presupuesto, parte de lo que lo absorbe la compañía. Pero no partió desde la compañía, partió desde un círculo, partió desde la inquietud colaborativa de distintas personas de la organización. Y después de eso se transforma en algo que madura y pasa a ser parte de la empresa. No sé si respondo con eso un poco tu inquietud, María. Sí, gracias.
Siguiente. Entonces, ese es rápidamente el abanico de nuestras soluciones de salud. Creo que no viene al caso un poco profundizarlo, solamente quería mostrarles los colores, el abanico completo. Siguiente. Estamos presentes en Chile y en Perú, en varios canales tanto online, offline, el sistema público. Siempre que haya un medicamento o una solución de salud, hay una probabilidad altísima de que Farmaquímica también esté presente ahí. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros desafíos hoy? Y ahora dejo con esto a Rocío para que les cuente un poco cómo se implementa o cómo está implementando desde aseguramiento de la confianza. De nuevo, un rol que nació en Farmaquímica y que yo creo que es central en cualquier organización. El renombrar lo que significa control de gestión. El controlar tiene que ver con desconfianza. Es todo lo contrario. El lograr tener a alguien que asegure la confianza, es decir, nos podemos equivocar, pero no vamos a partir cuestionándonos hacia adentro si hay una mala voluntad, sino que desde la confianza, cualquier proceso de error o cualquier impasse que podamos tener es un proceso de aprendizaje. Hay algo distinto que tenemos que hacer. Nuestro ciclo de confianza, el rol que tiene Rocío en la compañía, es de buscar cómo acelerar y cómo profundizar el aprendizaje en la compañía. También queremos hacia adelante poder crear nuevos ciclos de confianza. Y cuando digo crear nuevos ciclos de confianza, me refiero a estas mismas ruedas, cómo las vamos instalando en otros países de la región. Y no se trata de copiar y pegar el modelo chileno, porque cada ciclo de confianza tiene un contexto que es el país en el cual se desarrolla. Y cómo lograr también en farmacoquímica poder involucrar más aún al paciente. Con, obviamente, todos los espacios de compliance y resguardo regulatorio, que significa que una empresa que dispone de productos de salud y soluciones de salud converse con las personas. Tiene que ver con colocar los incentivos correctos, una cultura correcta de empresa en donde lo que celebramos nosotros tiene que ver con la experiencia, no con el hecho de vender más. Nosotros no estamos buscando vender más, sino que estamos buscando que las personas tengan buenas experiencias. Y por otro lado, no poner en riesgo la confianza. Por lo tanto, en nuestras decisiones del día a día, lo central es que la confianza no se vea desafiada. ¿Cuál es nuestra promesa? Una responsabilidad, de nuevo, respecto de la confianza que las personas y que todo el ecosistema tiene con nosotros como empresa. No podemos claudicar, no podemos poner en riesgo esa confianza, y lo más importante es qué hacemos con esa confianza. Cuando las personas conectan con una solución de salud de nosotros, de una u otra forma también nos transfieren valor, nos transfieren una cantidad económica. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo de eso nosotros también somos capaces de entregar de vuelta más y mejor salud a las personas? Contribuyendo con el paciente y construir con el paciente y aportar a la evolución del ecosistema de salud. Como Farmaquímica, nosotros no solamente queremos que la empresa, queremos ojalá crear buenos ejemplos de colaboración, queremos crear buenas experiencias en torno a la entrega de soluciones de salud, que ojalá otros actores del ecosistema de salud se vayan sumando. Porque hoy en día y hacia adelante, los problemas complejos que existen en la sociedad no se resuelven con un solo actor. Se necesita una coordinación de varios distintos actores dentro del mismo ecosistema, que funcionen coordinadamente, y esa coordinación sea virtuosa. Y para ese espacio no hay nada más importante que la confianza. Si no existe confianza, esos espacios de articulación no se pueden dar definitivamente. Entonces, la única forma de avanzar en los problemas complejos que vive la sociedad es sentar las bases de la confianza. Y la confianza tiene que ser parte de la estrategia. Por eso para nosotros la confianza y el aprendizaje en conjunto con el paciente es la definición de nuestra estrategia. Dejo ahora con ustedes a Rocío
para que continúe con la mirada hacia adentro de lo que ha sido la implementación. Adelante. Bueno, buenos días a las personas que nos están escuchando hoy día. Gracias por estar presente, por interesarse también en esta charla o presentación, como quieran llamar, pero también más allá de contarles nuestra experiencia. Bueno, mi nombre, como ya lo vieron escuchar, es Rocío Rey. De formación soy ingeniero comercial, pero en Farmaquímica del Pacífico llegué el 2019 a formar parte de esta compañía como líder de aseguramiento de la confianza. No sé si existen personas o hay personas que nos están escuchando de otras industrias, pero sabemos que la industria de la salud arrastra un nivel de desconfianza hace varios años. Por lo tanto, cuando decimos o escuchamos a empresas que están preocupadas por las personas o que están preocupadas por mejorar la salud de las personas, existe una cierta incredulidad en eso. Pero cuando uno conoce Farmaquímica del Pacífico, empieza a conectar cada una de sus acciones o cada uno de la estrategia, y que todo esto es coherente, que en definitiva, si nosotros decimos el paciente está en el centro, es porque cada parte de este modelo conecta con el paciente está en el centro, o conecta con poder entregar esas soluciones a los pacientes. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros hoy día hablamos de entregar soluciones diferenciadas a problemas cotidianos de salud. Cuando hablamos de soluciones, yo siempre hago énfasis en que soluciones no es solo el producto, no es solo enfocarnos en entregamos un producto, un batanal, un calmatool al paciente, sino más allá de hacernos cargo de esa experiencia que viven los pacientes con nuestros productos. Es que esa experiencia sea memorable, que haya tenido buenos resultados, haya podido solucionar su problema de salud. Por eso hago énfasis también en el que nosotros internamente tenemos un área que se llama atención, o sea, conocimiento y experiencia del paciente, en la cual existen personas que están constantemente atendiendo las consultas que surgen, si tienen algún problema. Tenemos el WhatsApp, que el WhatsApp está incorporado en el estuche de nuestros productos, en la cual un paciente, un profesional de la salud, un dependiente de farmacia, puede comunicarse con nosotros atendiendo internamente si hay algún problema. O sea, existen diversos canales para poder derivarlo y mejorar esa experiencia. A la vez, esa misma escucha nos sirve también identificar insight interno para poder implementar mejoras y poder solucionar o poder mejorar esa experiencia que viven los pacientes. La palabra confianza, como en un momento dijo Javier, nosotros nos enfocamos o tenemos dos pilares, que es la confianza y el aprendizaje. La confianza en farmacoquímica es central para todo lo que hacemos. Por lo mismo también, líder de aseguramiento de la confianza viene muy conectado con la estrategia. Si me voy más a la parte, el sentido de la palabra confianza es tener una esperanza de algo. Y cuando hablamos de la confianza que deposita el paciente es porque la persona colocó esa esperanza en que una solución, un producto va a solucionar su problema de salud. Por lo mismo es tan importante resguardar esa confianza, y eso es lo que va asociado a mi perfil, es resguardar la confianza de que deposita el paciente en nuestras soluciones. Internamente se traduce en un monitoreo de los compromisos, de que cada persona que adquiere algún compromiso, valga la redundancia, esto se cumpla, porque ponemos en riesgo que el paciente no tenga su experiencia o que el producto no esté disponible en la farmacia, etc. La idea es poder proteger a cabalidad esa confianza que depositan los pacientes. Hoy día trabajamos día a día y doy fe de eso, de que cada persona del equipo pone su granito de arena porque conecta con el ciclo de confianza que ya lo habló Vicente, sabe dónde impacta directamente. Por lo tanto, sabe que el impacto que yo realizo va a repercutir en la de la otra persona y así sucesivamente. Nosotros tenemos 10 no, que fue lo que realizó Vicente anteriormente. Y yo siempre hago énfasis en no arriesgar la confianza en FQP y no aceptar compromisos si no puedo darle seguimiento. Por eso es tan relevante el tema de la confianza, y el perfil de líder de aseguramiento de la confianza conecta muy de cerca con esto, para que también las personas puedan entender que la confianza es central, que el cumplimiento de los compromisos es central, porque ponemos en riesgo que las personas también, que los pacientes no puedan vivir esa experiencia o podamos tener algún error en esa experiencia. Y también esos errores nosotros los vemos como no errores que podamos castigar o que podamos tomarlos como de mala forma o negativamente,
sino que nosotros vemos los errores como una forma de mejorar. ¿Cuáles son los insights o qué vamos a aprender de esto? Siempre centrado en el aprendizaje. En un momento pensamos que estábamos lejanos al paciente, porque efectivamente para farmacoquímica el paciente siempre estuvo en el centro. Pero ¿qué pasa? Que encontrábamos que el paciente estaba lejano porque no escuchábamos realmente lo que el paciente necesitaba, sino que todas las acciones internas de farmacoquímica estaban realizadas siempre pensando en lo que el paciente necesitaba. Entonces, en esa como desconexión un poco, pensamos en una transición, es decir, de un funnel, desde un embudo, en donde los pacientes eran el objetivo. Cada una de las áreas funcionaba independientemente pensando cómo entregar una solución al paciente. Pero nos dimos cuenta en esta lejanía también que el paciente estaba lejos, no podíamos escuchar, no había una retroalimentación de la experiencia. Y evolucionamos a este ciclo de confianza, que es un flywheel, un flywheel que puede ser implementado en cualquier industria, en cualquier empresa, porque es un modelo, lo que hace es una rueda, un engranaje muy pesado, en la cual cada una de estas etapas va haciendo pequeños impulsos, para que llegue un momento donde este flywheel empiece a girar más rápido, y ya va a generar inercia por sí solo. A lo que voy es que nosotros internamente bautizamos este flywheel como ciclo de confianza. El modelo que vemos acá para farmacoquímica representa lo que es la estrategia de farmacoquímica. Por lo tanto, para otras industrias o para otras empresas puede ser distinto. Nosotros lo creamos de 4 etapas. Estas 4 etapas, lo que incluye principalmente la característica más importante, diría, es que el paciente es parte de nuestro modelo. Está en cada una de las etapas partícipe, en conocimiento superior del paciente, a través de los insights, que ya lo vamos a ver, en ofrecer soluciones de mayor valor, es decir, implementar estos aprendizajes que también va muy orientado a lo que necesita el paciente realmente, y no a lo que farmacoquímica cree que necesita el paciente. Luego tenemos esta generación de confianza, cómo transmitimos el mensaje de nuestras soluciones, los profesionales de la salud, a los dependientes de farmacia, a los pacientes de forma directa. Y esto a la vez nos va a llevar a poder generar más y mejores experiencias de uso, y por ende, como dije anteriormente, no es un ciclo que termine, sino más bien es que esas experiencias de salud nos van a permitir volver a escuchar, volver a identificar insights y así sucesivamente. Y por eso digo que esta rueda pesada va a girar más rápido a medida que seamos capaces de ir escuchando, de ir identificando nuevos insights. Los insights es un concepto que más adelante puede entrar más en detalle, pero los insights es un concepto que nosotros le dimos un doble significado, por decir así, en la cual un insight para nosotros es conocer realmente las necesidades que tienen los pacientes en torno a nuestras soluciones. Si hay algo que podemos mejorar en torno a la experiencia, en torno a un producto, internamente también como asociado a los procesos, todo eso es un insight, es como una verdad reveladora que nos transmite también la experiencia que viven los pacientes. El insight es donde se involucra directamente el conocimiento superior del paciente. Los insights hoy día se reciben de manera transversal por parte de todo el equipo. Es un proceso que una persona del área de operaciones o de administración y finanzas, comercial, cualquier persona del equipo puede levantar o puede comunicar un insight, porque viene asociado también a esta voluntad de querer mejorar. ¿Cómo hacemos para mejorar con esta comunicación? El proceso de aprendizaje nace también como necesidad de estar un poco más cerca con el paciente, de poder hacernos cargo de esa confianza que depositan los pacientes. Es decir, si tienen algún problema de salud, ¿cómo hacemos esta retroalimentación después o antes también de la experiencia que viven los pacientes? El proceso de aprendizaje surge o se inicia por allá por el 2019, en la cual empezamos a hablar de este comunicar insight, que era importante, que había que centrar nuestros insights en el paciente, y empezamos a generar algunas actividades como para que las personas empezaran a pensar también desde los insights. Y ahí obviamente que instalar esto en la cultura es mucho más lento, quizás mucho más difícil, que solo lanzarlo.
sino que nos llevó tiempo que las personas pudieran conectar, pudieran creer en este nuevo proceso, en este nuevo modelo. Por lo tanto, hicimos muchos mensajes corporativos, explicando lo que era un insight, dimos muchos ejemplos, generamos capacitación para las áreas, y también existían reuniones con personas claves. ¿Con qué me refiero con esto? Son personas que tienen algún cierto liderazgo dentro de farmacoquímica. Por ejemplo, la persona que está directamente relacionada con el paciente fue muy importante en este proceso. Además, las personas que lideran las áreas de promoción médica, es decir, que están constantemente en contacto con el profesional de la salud, son personas claves que van a generar un poco esto como de llevar a que las personas piensen desde los insights, a que se vayan sumando a esta nueva como transformación digital o transformación cultural, digo, del proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje, hoy día tenemos 3 canales para poder recibir insights. Tenemos uno que es, bueno, el canal de WhatsApp, tratando de facilitar también que las personas puedan comunicar sus insights o puedan aclarar dudas, o si tienen alguna duda con respecto a si eso no es un insight, por ejemplo. También tenemos el canal de correo electrónico, directamente, esto es transversal para todo farmacoquímico. Y también tenemos otra plataforma que se llama Salesforce, que es una plataforma que utiliza el área comercial para poder registrar las visitas a los profesionales de salud. Y efectivamente esto se implementó para que los mismos representantes pudieran tener más facilidad de comunicar los insights y no se pierdan por su día a día. Entonces tenemos 3 canales hoy día. Estos insights luego pasan por un comité de aprendizaje, y este comité de aprendizaje lo que hace es evaluar estos insights en el sentido de analizar, ver cuál puede ser el aprendizaje, es decir, la mejora asociada puede ser a un proceso, puede ser a un producto o a un perfil de carga. Durante ya estos 4 años hemos recibido más de 200 insights por parte de la mayoría del equipo, en la cual han participado más del 75%, enviando al menos un insight. Y esto ha tenido también un resultado de que hemos implementado más de 100 aprendizajes. Como dije anteriormente, podrían ser aprendizaje en procesos, en productos o en perfiles de carga. Cuando hablo, por ejemplo, de productos, que se modificó un packaging, o que se modificó un folleto de paciente, o si es un proceso, la actualización de un proceso, para que nos hace mucho más eficientes, y a la vez también podemos mejorar la experiencia del paciente en algo interno. Y además, los perfiles de cargo, creación de nuevos perfiles de cargo también asociados a estos insights que se reciben. Rocío, Sí. ¿Sí? Oye, hay varias preguntas, pero que hay un par de ellas de Miguel y de José Manuel que las quiero dejar para un poco más adelante, pero Janine estaba preguntando ahora, justo sobre lo que estabas comentando, quiénes componen el comité de aprendizaje y si es que sesiona periódicamente ad hoc, que yo entiendo que Vicente ha dicho que son autoconvocados, pero si podías contar un poquito más de ese comité que toma los insights y hace ese análisis para ver qué oportunidades de mejora hay. Sí. Hoy día nosotros le llamamos el círculo de aprendizaje, lo componen los 4 gerentes de área de operaciones, área comercial, área de administración y finanzas, y Vicente, en el cual analizan cada uno de estos insights y vamos viendo si necesitamos información adicional para poder reflexionar acerca del aprendizaje, o en definitiva se deriva o se deriva a otras áreas para que lo implementen. Este comité se reúne mensualmente para poder evaluar estos insights. Aproximadamente revisamos mínimo 10 insights por sesión. Son reuniones igual extensas porque hay muchos aprendizajes que se están implementando paralelo a lo que ingresa nuevamente como insight. Entonces, hoy día principalmente puedo contar la experiencia de que el proceso de aprendizaje está funcionando de una manera un poco más rápida, debido al ingreso también de insight que están enviando los colaboradores. Bueno, como mencionaba también, el proceso de aprendizaje en sí ha fortalecido lo que es el trabajo en equipo, porque principalmente cuando se identifican insights, se generan estas redes. Voy a comentar un poco más adelante por qué significa esto, pero cuando se generan insights y se derivan, por ejemplo, a la implementación,
los aprendizajes son mucho más fuertes o son mucho más potentes cuando se trabajan con más personas, cuando son implementados con distintas visiones, versus a que si lo implementara solo una persona individual. Por eso me hizo mucha coherencia con lo que hablabas tú, Javier, de que el conocimiento o el aprendizaje, cuando es compartido, va a generar mucho más impacto que si yo lo veo individualmente. Y por lo mismo, la evolución del proceso de aprendizaje lo hemos visto de esa forma, porque el trabajo, por ejemplo, de los mismos círculos que mencionaba Vicente, fortalece el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo coloqué 3 etapas del proceso de aprendizaje. Inicialmente, cuando empezamos en el 2019, eran aprendizajes mucho más operativos, mucho más que se derivaban a perfiles de cargo que tenían que implementar una mejora, por ejemplo. Después pasamos a la segunda etapa, donde estaban más involucradas los procesos, es decir, existía un trabajo interáreas, pero también todavía no existía como una dinámica más allá del proceso que estaba instalado. Y por último, ahora últimamente hemos definido que hemos pasado a la tercera etapa, donde los círculos ya empiezan a tener esa reflexión acerca de cuál es el aprendizaje. Y en los círculos pertenecen las personas de distintas áreas, esa es como la cualidad, que no los une un proceso, no los une un perfil de cargo, sino que, como dijo Vicente, es más por la vocación o por la voluntad de pertenecer a algo que quieren mejorar. Entonces, por eso digo que tenemos 3 fases, y cuando los aprendizajes están como digeridos o están analizados como por más personas, son más impactantes o son más estratégicos, por decirlo así, versus a que lo realice solamente un perfil de cargo o una persona individual. Acá coloqué algunos ejemplos como partimos. Partimos con, por ejemplo, un insight del área de operaciones, en la cual planteaban de que para hacer los despachos, por ejemplo, ellos tenían que utilizar ciertas etiquetas dependiendo del cliente, si era una farmacia 1, farmacia 2, farmacia 3, por ejemplo. Y existía el riesgo también de que las personas se equivocaran, porque era un trabajo manual. Y migramos a este aprendizaje que era muy operativo, que era la impresión de una etiqueta estándar, en la cual tenía distintos códigos de barra, y la cadena, en este caso, seleccionaba cuál era el código de barra que ellos utilizaban. Entonces, obviamente que tenía una eficiencia en el proceso y disminuía también los casos de errores que se podían cometer. En este caso, como dije anteriormente, es la primera parte, muy operativo asociado al perfil de cargo. Luego tengo otro ejemplo que tiene que ver con el caso anterior, que era el de procesos, en la cual existía un trabajo interáreas. Y en este caso se dio que se quería automatizar, o se identificó que se podía automatizar el proceso de carga de combustible. En este caso existía una mejora, se fortalecía también la seguridad de las personas al no andar con efectivo durante los despachos, aporta eficiencia también a nuestra cadena de abastecimiento, dándole como que esto sea como fluido y no genere como stopper en estos despachos. Y además podemos identificar que impacta en la etapa 4 del ciclo de confianza, que era generar más y mejores experiencias de uso. Es decir, podíamos tener quizás algún problema en el despacho, pero esto nos aseguraba de que por la parte del combustible, por ejemplo, no iba a suceder. En este caso, trabajaron 2 áreas de la implementación de este aprendizaje, el área de operaciones y el área de administración y finanzas. Entonces, este trabajo en equipo también genera buenas relaciones, se plantea un objetivo y se lleva a cabo este aprendizaje. Y por último, tenemos acá el aprendizaje más analizado desde los círculos. En este caso tenemos la plataforma digital, que es solucionesfqp.cl, y en este caso nosotros habíamos recibido ya diversos insights que tenían que ver con, en ese entonces, antes de la pandemia, era la venta online, que le llamamos nosotros. Y en este caso existía un insight que venía asociado a la experiencia del paciente no era tan buena dentro de esa plataforma. Y surgió obviamente la creación de este nuevo círculo, del círculo digital, en la cual ellos se reunieron, personas de distintas áreas, para poder resolver como este insight en el caso de operaciones por el despacho, administración y finanzas por el tema de esa factura, comercial por la parte de las marcas,
Entonces, al unir todas esas personas, generaron esta plataforma y se pusieron obviamente a disposición todos los dispositivos o suplementos que pudiesen estar como más de fácil acceso para los pacientes. Y ese es el objetivo. ¿Qué hemos logrado ya con el proceso de aprendizaje después de ya casi 4 años? Es que representó un antes y un después. ¿A qué me refiero con esto? Que antes y un después es que las personas hoy día piensan a partir de los insights. Ya la palabra insight en farmacoquímica a nivel cultural está instalada. O sea, yo hablo con una persona de operaciones y me puede decir claramente qué es lo que es para él un insight, o qué entiende por un insight, o ejemplos de insight. Y siempre están pensando, a veces ni siquiera es necesario que pase por el proceso de aprendizaje, porque las mismas áreas toman el proceso y lo viven internamente. Después solamente a mí me llega como un informativo de implementamos este aprendizaje, generó esta mejora en este proceso, pero ellos ya lo viven internamente, yo no tengo que estar ahí como presente para que suceda. Entonces, esta parte ya me hace como creer de que el proceso de aprendizaje generó como una adaptación interna en farmacoquímica. Creamos esta cultura basada en el aprendizaje en torno al paciente, es decir, como dije anteriormente, estamos todos pensando en que puede ser un insight, en que hablamos desde los insights, hablamos desde los aprendizajes, de mejorar los procesos, buscar formas también de buscar estas desviaciones, por decirlo así, pero siempre pensando en mejorar, no en buscar errores ni buscar culpables, al contrario, siempre mejorar internamente para obviamente entregar esa experiencia o buena experiencia a los pacientes. Se han creado nuevos círculos también a partir de los insights que llegan. Por ejemplo, el último círculo que podemos lanzar, por decir así, es el círculo medioambiental, donde existían insights por parte de las personas, en la cual existía como ese interés de poder decir cómo nos hacemos cargo de las iniciativas medioambientales. Y es un círculo relativamente nuevo que lleva 1 mes y medio más o menos, y tenemos personas que participan de representantes, de regiones, y no hemos podido ir como comunicando y también coordinando bien para poder desempeñar el rol de ese círculo. También hemos tenido la creación de nuevos perfiles de cargo, y por último tenemos la creación de esta plataforma digital, que es soluciones.cl, y que también viene asociado de diversos insights, siempre pensando en cómo mejorar la experiencia de los pacientes. Eso. No sé si hay alguna duda o algo. Hay preguntas. Yo tengo varias, pero yo me coloco al final y prefiero darle prioridad. La primera es de Miguel y pregunta si están prestando servicios o soluciones basadas en inteligencia artificial, y en caso positivo, ¿cuál es el modelo de negocio relacionado y la estrategia de masificación que sigue? Ya, respondo. Sí, mire, cuando nosotros hablamos Miguel, cuando nosotros hablamos de soluciones diferenciadas, y por eso la reflexión respecto de lo que es un laboratorio, nosotros entendemos, nuestro foco es cómo solucionamos un problema de salud de una persona. Y ante eso buscamos generar soluciones. Esas soluciones pueden ser un medicamento, puede ser un dispositivo médico, puede ser un suplemento alimenticio. Hoy en día no lo es, pero no existe una restricción de que pudiese ser mañana un software, una aplicación, perfecto, pero tiene que cumplir que sea una solución eficaz, por ejemplo. Entonces, no estamos cerrados a ese espacio. Hoy en día no lo tenemos enfocado hacia el paciente. En donde sí tenemos muchos aprendizajes es hacia adentro, a cómo analizamos hacia adentro la información. Y ahí la inteligencia artificial, el cómo poder analizar la cantidad de información que estamos recibiendo, eso es una transformación digital de la compañía. Hay mucha información que estamos recibiendo, y el análisis de toda esa información estamos buscando acompañarlo con inteligencia artificial. Pero es un proceso más hacia adentro, es el proceso de aprendizaje en sí, no con una mirada hacia el paciente. De hecho, puntualmente en este acompañamiento de más y mejores experiencias, nosotros no tenemos o sea, el proceso de acompañamiento
lo hace una persona. Nosotros todavía y tenemos convicción de que esa persona necesita un acompañamiento de una persona porque lo que está buscando es solucionar un problema de salud. Y ahí lo que quiere escuchar es a una persona, no a un robot. Entonces, mientras eso no cambie desde el punto de vista, digamos, de paradigma en el que nosotros estamos, o más bien dicho, cuando tengamos un insight de que las personas ya no quieren escuchar personas, probablemente evolucionaremos. Pero mientras eso no lo escuchemos, nosotros tenemos un desafío de cómo logramos acompañar a más personas con personas. Y la tecnología lo que tiene que entregarnos es ese soporte. ¿Cómo logramos con la tecnología poder hacer que personas acompañen personas? Y no tecnología acompañe personas. Oye, José Manuel pregunta qué proporción de las operaciones comerciales son B2C o B2B respectivamente. Nosotros no tenemos, salvo, como les dije, en nuestro sitio solucionesfqp.cl es un espacio donde las personas pueden conectar con nuestras soluciones de salud, pero mira, no representa en términos de unidades, no debe ser ni el 1%. En realidad es muy poquito. Nuestra empresa, en realidad el 99% es a través de farmacias, distribuidores, hospitales, la misma Ceravás. Por lo tanto, no es que nosotros tengamos un modelo B2C. Nosotros en realidad somos más un modelo, si lo quisiéramos ver de alguna manera, B2C2P, ¿cierto? B2B, o sea, de negocio en negocio al paciente. B2B2P. ¿Cierto? Al paciente. En esa transitividad, pero no, lo único que sí tenemos en algunas, que regulatoriamente además hay una restricción de que como empresa no podemos vender. Por lo tanto, en algunas de nuestras soluciones de salud existe esa posibilidad de venta directa, pero la razón no es vender, sino que es acompañar esa experiencia de aquella persona. Por lo tanto, es eso lo que buscamos, que la experiencia sea memorable, que la persona entre en nuestro sitio y cuando le llegue el producto se sienta acogida, se sienta acompañada. Ese es el objetivo del sitio. No es vender. Oye, José pregunta cómo es el proceso de aprendizaje para un nuevo empleado en la compañía cuando en la entrevista de trabajo el trabajador reconoce que tiene ciertas falencias de conocimiento en el cargo que va a desempeñar. ¿Algo que se te ocurra? Es que lo que pasa es que el proceso de aprendizaje es como más interno, lo veo más de qué identificas tú en tu día a día, más allá de quizás de falencias que pueda tener la persona como en conocimientos del perfil de cargo. Yo lo veo más como que si una persona se puede generar como competencias, eso va más orientada a esa persona. Pero el tema del proceso de aprendizaje es como si tú dentro de tu día a día identificaste un insight en el terreno, por ejemplo, en la visita médica, eso no es tan difícil porque vas a recibir una capacitación inicial de qué es lo que es un insight, qué genera este insight, es decir, un aprendizaje. Eso sí, lo otro está más asociado como al día a día, al perfil de cargo, a las competencias. Lo vemos así. Para complementarlo, para nosotros es muy importante que al revés, no es que nosotros seleccionemos personas, es que las personas seleccionan a Farmoquímica. Por eso hacemos un esfuerzo importante en poder comunicar qué es lo que hace Farmoquímica, cómo lo hace. Esta misma instancia para nosotros es súper importante, porque lo que buscamos es que haya una autoselección, que las personas que vengan con el espíritu de poder estar en una empresa con una cultura distinta. Desde ahí nosotros manejamos, una vez que entra alguien en la empresa, tenemos 4 C que llamamos. La primera C es que conozca la estrategia y poder visibilizarle, como dice Rocío, todas nuestras herramientas, que las conozcan. Después de que las conozcan, es que confíen en ellas. O sea, que digan, efectivamente, toda esta herramienta la está manejando un equipo de personas en las cuales yo confío. Después que crean, o sea, no solamente confían, sino que además crean que somos capaces de desarrollarlo bien, de salir, y finalmente que lo comuniquen. Son esas 4 C. Y tratamos de esas 4 C ir visibilizándolas durante el desarrollo
o durante el ciclo de vida del colaborador de farmacoquímica. Potenciamos que rápidamente cualquier persona, ya sea que entre en cualquiera de las áreas de la empresa, conozca la misma información. Después que crea en ella, que confíe en ella y que finalmente empiece a comunicar. Es un proceso. Y que también es un proceso que estamos aprendiendo. Hemos desarrollado herramientas de onboarding, trabajamos muy colaborativamente con Book, y lo cual es súper bueno. Ahí estamos tratando de vaciar la mayor cantidad de contenido para que las mismas personas, de forma autónoma, puedan profundizar en el conocimiento de la estrategia. Oye, la última, mira, hay 2 o 3 preguntas más, pero yo propongo enviároslas, Vicente y Rocío, y las respondemos a través del WhatsApp, porque si no se nos va a ir esto. Yo quería hacerte una última pregunta y sé que Raúl tiene que hacer un anuncio. Tú que eres de números, y lo has confesado desde el principio, ¿qué números le pones a toda esta iniciativa? ¿O cómo lo evalúas? ¿De qué manera te demuestra todo este camino que estáis recorriendo que merece la pena? Porque si lo llevas a los números y lo sometes a la dictadura de los números, no es tan fácil evaluarlo, medirlo. ¿Cuál es el parámetro que sigues tú para un ingeniero que lo que debería mirar al final son resultados, rentabilidades, cuotas de mercado, etcétera? Lo que ve es confianza y aprendizaje. Buenísima pregunta. Partí presentándote, Javier, esta reflexión respecto de qué es lo que hace que una empresa esté viva 189 años. Creo que ese es el número más sólido que tengo en mi cabeza. Y es que la confianza lleva a que una empresa esté viva 189 años y el aprendizaje es la única forma de que esa empresa se mantenga viva. Mientras más confianza, mejores aprendizajes. Y más aprendizajes va a generar mayor confianza, etc. Ahora, para no quedarme solamente con eso que es muy estratégico, y como buen ingeniero, la empresa en estos últimos 4 años efectivamente ha crecido al doble en las experiencias de los pacientes. Y cuando digo experiencia de los pacientes me refiero a cuántas personas conectaron con nuestras soluciones de salud. Por otro lado, desde el punto de vista de las personas, la empresa ha crecido alrededor de un 40% en términos de personas. Y son personas que han nacido no porque hay que tener esa persona en la empresa, es porque el proceso de aprendizaje nos ha dicho que esa persona es necesaria. Y digamos, el mensaje que yo recibo como gerente general es que cada persona que entra a farmacoquímica se siente muy acogida porque desde el día 1 la están esperando. Es como cuando nace un hijo. Está la gente afuera, ¿cierto?, de esa vitrina, mirando por el espejo y viéndose al bebé que estaban todos esperando que llegara. Bueno, eso es lo que pasa con una persona que entra a farmacoquímica. Están todos esperando que llegue. Y eso, desde el punto de vista del colaborador, siente esa responsabilidad y esa delegación de confianza. O sea, me están esperando, no el gerente general, no el gerente de área, no una persona. Son hoy en día 80 personas que están esperando que yo llegue y que sea parte de este puzzle, como tú dices. Farmacoquímica es igual, un puzzle. Entonces, en términos de experiencia, que se traduce en venta, en términos de número de personas, se ha acelerado el proceso de la compañía. Y creo que también es muy importante, la cultura de la empresa trasciende de las personas. Las personas son fundamentales porque las personas son, quizás, es la huella que deja cada persona en la empresa, deja una huella. Pero la empresa trasciende de las personas. Y eso hace, porque de lo contrario no me explico cómo una empresa está viva 189 años. Claro, súper. Oye, millones de gracias, Rocío, Vicente, bueno, a toda la gente que nos ha acompañado, que nos hemos pasado un pelín de la hora. Si os parece, yo, Vicente, te paso el par de preguntas por WhatsApp y las respondemos y las colgamos en el WhatsApp de Cadabra para que todos las puedan acceder, ¿te parece? Genial, nos sumamos al chat. Acabas de ganar 2 adeptos nuevos, Genial. nuevos al chat, así que feliz de compartir.